Bienvenidos a Valor con B, un podcast de Bestinver para que nos acompañes en nuestra pasión por la inversión. Bestinver es la gestora independiente de fondos de inversión y pensiones con más de 35 años de experiencia, perteneciente al Grupo Acciona. La detención de Bernie Madoff el 11 de diciembre de 2008 es uno de los momentos más oscuros en la historia reciente de los mercados. Con ella se puso fin a una de las estafas más grandes y duraderas que se han conocido, con más de 4.800 afectados y unas pérdidas iniciales de 18.000 millones de dólares. El culpable de todo, Bernard Lawrence Madoff, estaba considerado como uno de los grandes gurús de los mercados, un pionero del uso de la tecnología en la contratación bursátil y un jerarca dentro de la oligarquía financiera, pues había sido presidente no ejecutivo del Nasdaq y era miembro del consejo de importantes organizaciones filantrópicas y educativas. La lista de afectados por la estafa de Madoff era abrumadora: grandes fortunas, políticos, actores, bancos, fondos, universidades, bancas privadas, fundaciones y miles de ahorradores por todo el mundo. Incluso en España, el número de afectados fue notable. En este episodio de Valor con B contaremos la historia de Bernie Madoff, su origen, su carrera meteórica y su caída. Y lo más importante, identificaremos las señales de alarma que todos podemos usar que hubieran ayudado a identificar el fraude y evitar pérdidas milmillonarias. Hola Pepe, ¿qué tal estás? Muy bien, Marta, muchas gracias. Un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Y bueno, como decías en la intro, preparado para hablar de Madoff y posiblemente no solo de Madoff. Eso es, porque hablar de la mayor estafa de la historia de los mercados es hablar del miedo, de la codicia, manipulación, de los agujeros en la regulación, de la gestión de riesgos y, por supuesto, también es hablar de sus protagonistas. Creo que es una historia muy interesante para los que nos gustan los mercados, pero además es una historia muy didáctica, porque podemos extraer de ella una serie de reglas que nos sirvan como herramienta para elegir a esas personas encargadas de gestionar y velar por nuestro capital y, por supuesto, para tratar de esquivar este tipo de estafas, que, como veremos, por desgracia, la de Madoff no ha sido la única. Sí, es que lo más interesante de este caso es que en él se dieron circunstancias o particularidades que también están presentes en otros ejemplos históricos de fraude. Hablaremos de algunos, por supuesto. Lo que pasa es que en el caso de Madoff se dieron a un nivel, a una magnitud nunca vistos antes. Y es que Madoff refinó tanto el arte del engaño que debemos reconocerle que el hombre supo entender y aprovecharse de la psicología humana mejor que nadie, ¿no? Para hacer el mal, por desgracia, pero supo entenderlo mejor que nadie. Y siempre desde la repulsión total, que es como debemos analizar a este sujeto, hay que reconocer que no es fácil construir un fraude de semejante tamaño durante tanto tiempo, y menos aún con esos clientes o con esas víctimas, ¿no? Así que hay que tener una personalidad muy particular para hacer esto y para ser capaz de hacer esto, que debemos entender, y creo que por eso conviene pues conocer su historia personal desde el principio, ¿no? Y afortunadamente hay muchísima información sobre su vida. Bernie Madoff nació en Nueva York en 1938. Fue el segundo de 3 hermanos de una familia judía de clase media-baja, de padre fontanero y madre ama de casa. Como veremos, sus padres, sus hermanos y su origen judío van a tener una gran importancia en el caso Madoff. Primero porque su condición de judío le abrió las puertas de multitud de asociaciones, fundaciones y organizaciones que le permitieron escalar en el mundo financiero neoyorquino y captar millones de dólares para su empresa. Segundo, porque cuando Madoff era niño, sus padres trabajaron unos años como brokers y su madre estuvo involucrada con una empresa sospechosa de haber cometido varios fraudes en los años 50. Y tercero, porque su hermano mayor fue el principal cómplice de Bernie y su hermana, aunque no estuvo involucrada, murió totalmente arruinada y en circunstancias bastante oscuras.
Sí, esto es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque cuestiones tan tempranas como pues, ese origen cultural, familiar, la biografía de sus padres, el papel de sus hermanos, que estén tan presentes en todo lo que pasó después con Madoff y ocupen lugares tan importantes de una u otra forma alrededor del fraude, ¿no? ¿No te parece? No solo ellos, toda su familia estuvo, pues en mayor o menor medida, ligada a la historia de Madoff. También su suegro. Madoff se casó a los 22 años y fue su suegro, que era contable, quien le presentó a sus primeros clientes y le dio un préstamo de $50.000 de la época, que en la actualidad serían unos 550.000, para que nos hagamos una idea, eso para empezar su negocio. Y bueno, por último, sus hijos, que como veremos trabajaron en la empresa de Madoff, aunque no estuvieron implicados en el fraude. Hay que decir que esta empresa, fundada con el dinero prestado por el suegro, inicialmente se dedicaba a la creación de mercado, es decir, a facilitar la liquidez de compañías cotizadas. Y no es hasta final de 1970 cuando abren la división de gestión y asesoramiento a terceros, que es en la que se cometió el fraude. Sí, esto es importante. Madoff tenía dos líneas de negocio. La empresa de Madoff tenía dos líneas de negocio. Pero la primera, que es de la que estabas hablando, que es la de creación de mercado, fue una división que creció de manera increíble durante más de 30 años. Y realmente con ella se consiguió hitos que, las cosas como son, o sea, supusieron un impulso enorme al mercado norteamericano. Y en parte gracias a ellos, este mercado hoy es lo que es. Por ejemplo, fue de las primeras entidades, por no decir la primera, en utilizar tecnología informática para la cotización de valores. Desarrollaron los primeros sistemas de compraventa electrónica, usaron los primeros algoritmos, formaron parte de los fundadores del Nasdaq, ¿no? Y con todo llegaron a controlar casi el 15% de todas las transacciones de la bolsa de Nueva York. O sea, estamos hablando de un tío que consiguió mucha notoriedad, ¿eh? Y que llegó a ser presidente del Nasdaq varias veces. Así que hay que entender el éxito de esta división para analizar correctamente la otra línea de negocio, la de gestión de activos a terceros, que es la que sirvió para el fraude. Aunque es verdad, y esto lo hemos visto al leer los archivos de la investigación judicial que están disponibles en Internet, que antes de oficializar esta segunda división, ya parece que Madoff hacía algún tipo de asesoramiento así de extranjis, esto no queda del todo claro, y en los años 60 parece que ya le debieron salir mal algunas operaciones que el hombre tapó, falseó las cuentas y al final la jugada le salió bien, ¿no? Entonces, seguro que ese es el germen del fraude, pero hasta que no institucionaliza, por así decirlo, la división de asesoría y gestión de terceros, no va realizando esas actividades delictivas a gran escala. Hay que tener clara esta estructura, ¿no? de su empresa. Entonces, Marta, centrándonos en la segunda línea de negocio, ¿qué sabemos de ella? Pues, a ver, todavía hoy se desconocen muchas cosas. Su origen ocurre a mediados finales de los años 70, no está claro. Lo que sí sabemos es que desde mediados de los 80, con esta división ya fundada, promete retornos del 10-12% anual sin riesgo, ¿vale? Y que según el propio Madoff, no fue hasta los 90 cuando empieza con el fraude. Así que hay un periodo de tiempo entre finales de los años 70 y principios de los 90 en los que Madoff promete rentabilidades consistentes de doble dígito sin volatilidad ni pérdidas y en el que no está claro que realizar actividades fraudulentas, aunque se sospeche de ellas. Claro, es que si esta línea de negocio empieza a final de los 70 y el fraude empieza a principios de los 90, quiere decir que durante los años 80 los resultados de Madoff debieron ser genuinamente buenos. Entonces, esto también es importante analizarlo y creo que también es importante puntualizar una serie de cosas. La primera es que fue un periodo muy positivo para la renta variable norteamericana. Entre el año 78 y el 92,
Creo que solo hubo 2 años negativos, ¿eh? Y la rentabilidad media de los años positivos debió estar por encima del 19%. Así que ese retorno del 10-12% anual que prometía Madoff, pues a lo mejor en ese contexto parecía no tanto. Lo que pasa es que lo prometía sin riesgo, ¿eh? Eso es la característica. Primera puntualización. Segunda, Madoff, como ya dijimos, era creador de mercado. Así que entendía perfectamente el funcionamiento de las bolsas. Y además ya dijimos que fue pionero en usar la tecnología, por lo que tenía, por así decirlo, capacidades algorítmicas superiores a la media. Y esto es relevante porque su estrategia de inversión, como veremos, estaba basada en operaciones con opciones. Y hasta el crack de 1987 se daba una circunstancia muy especial en el mercado de opciones. Voy a simplificar muchísimo para que todo el mundo lo entienda, ¿eh? Así que mis disculpas a los expertos en opciones que nos estén escuchando, pero es importante que la idea que voy a transmitir ahora quede clara. Como decía, hasta el crack del 87 había una circunstancia muy especial en el mercado de opciones, por la que era muy barato apostar a que iba a ocurrir un movimiento extremo en la bolsa a muy corto plazo. Entonces, como era muy barato, la gente lo hacía constantemente, y es verdad que perdía muchas veces, pero como el coste era ridículo, pues no era una gran pérdida. Hasta que llegó el crack del 87. Es decir, hasta que ese movimiento extremo ocurrió. Y por decirlo claro, los que apostaron a favor de que iba a ocurrir ese movimiento extremo, literalmente se megaforraron a costa de los tíos que les daban contrapartida. Y entonces, a partir de ese momento, estos que les daban contrapartida, que perdieron tanta pasta en el año 87, dijeron, a ver, eventualmente los movimientos extremos ocurren. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir el coste de la apuesta para que, como la mayor parte del tiempo, los que apuestan a que ese movimiento extremo va a ocurrir, van perdiendo dinero, pues cuando ocurra, pues a ver, tendremos nosotros ya unas ganancias que nos van a permitir tener un colchón para poder hacer frente a las pérdidas que vamos a tener, ¿no? Entonces, a partir del crack del 87, esa protección continua, esa compra de una apuesta a que el mercado va a caer de manera extrema, de manera inminente, dejó de ser una apuesta barata y empezó a ser una apuesta cara. Y desde entonces ya no compensa apostar todo el rato por ese movimiento extremo. Ese es un cambio radical en el mercado de opciones que ocurrió en el crack del 87 y que se mantiene hasta nuestros días. ¿Y por qué esto es relevante? Pues que es la segunda puntualización que queríamos hacer a esos retornos aparentemente altos de los años 80 que tuvo Madoff, ¿no? Es que no debemos descartar, y esto son elucubraciones nuestras, pero no hay pruebas en la investigación, que la capacidad de cálculo de los sistemas que tenía Madoff y, por supuesto, su conocimiento del mercado le permitieran beneficiarse de manera genuina, de verdad, de la situación previa al crack del 87. Y que dejaran de funcionar a partir de ahí. Y por eso se sitúa el inicio del fraude a comienzo de los años 90. Y por eso antes tenía aparentemente buenos resultados. Esto para nosotros sería la explicación más sencilla de esos 10-15 años de supuestos buenos retornos en los que no se ha probado que hubiera fraude. Lo que pasa es que este cambio en el mercado de opciones ocurre, llega en los años 90 y ahí sí que empieza el fraude con total seguridad. Y como todo fraude, necesita una tapadera. Entonces, para conocer bien esta historia, hay que saber, por un lado, lo que Madoff decía que hacía, y por otro lado, lo que después realmente hacía, ¿no? ¿Qué es lo que decía que hacía? Bueno, sobre el papel hacía una estrategia con opciones muy conocida hoy en día. Sin entrar en tecnicismos para que todo el mundo lo pueda entender, lo que decía que hacía era comprar una cesta de valores con las mayores empresas del Standard & Poor's y acto seguido compraba opciones put sobre esas mismas acciones que dan dinero cuando las cotizaciones caían, y vendía opciones call que le permitía ingresar una prima y que le obligaban a vender las acciones si su cotización subía.
Por decirlo de forma sencilla, invertía en acciones para obtener la revalorización de la renta variable, vendía calls que le obligaban a vender las acciones a partir de un nivel de subida y con lo que ingresaba por esa venta de calls compraba puts que le protegía de una eventual caída del precio de sus acciones. Según él, con esta estrategia no había tenido ni un mes en negativo y su rentabilidad anual era del 10-12% de media y sin volatilidad, repetimos, es decir, una línea recta hacia arriba de manera permanente. Sí. Lo curioso es que esta estrategia la puede hacer cualquiera. ¿Y qué pasa? Que es una estrategia que, como puede hacer cualquiera, tiene retornos muy, muy bajos, ¿no? Recuerden lo que decía Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, que para obtener retornos por encima de la media, necesariamente tienes que hacer cosas distintas a lo que hace la media. Pues claro, si haces una estrategia que puede hacer cualquiera, los retornos necesariamente tienen que ser bajos. Y si encima, haciendo esa estrategia, quieres eliminar totalmente el riesgo, que es lo que decía Madoff, ¿no? Presumiendo de no haber tenido un mes negativo en más de 20 años, los retornos necesariamente son tan bajos que no te cubren el gasto de comisiones, ni las horquillas de precio, ni nada. O sea, que pierdes dinero seguro, ¿no? Sobre todo después del crack del 87, cuando el coste de esa compra de puts que decías, Marta, cuando el coste de la compra de puts se dispara. Es que es imposible hacer esto y ganar un 12% durante 20 años. Que, ojo, es que un 12% durante 20 años implica multiplicar por 10 el capital invertido. O sea, haciendo algo sin riesgo y que todo el mundo puede hacer, es que sencillamente es imposible. Es imposible hacer esto. Uh-huh. Es curioso esto que dices, porque una de las primeras señales de alarma la puso sobre la mesa un gestor de fondos que se llamaba Harry Markopoulos, hablando justamente de esto. Él trabajaba en una gestora a finales de los años 90 que recibía muchas contrapartidas de un hedge fund que le pareció, pues sospechoso. Y después de muchas investigaciones descubre que la persona que está detrás es un tal Bernie Madoff, que prometía rentabilidades del 10-12% de media, sin volatilidad, sin riesgo, utilizando la estrategia que acabamos de explicar. Así que Markopoulos trató de replicarla, pero no pudo. Mejor dicho, sí pudo, pero obteniendo unos resultados totalmente distintos a los que decía obtener Madoff. Sencillamente los números no sumaban. Por ejemplo, los retornos de Madoff eran una línea recta hacia arriba, ininterrumpida, lo cual, hemos dicho, no existe en el mercado, es algo imposible. Las operaciones reportadas por Madoff no correspondían con los movimientos de las acciones subyacentes. El número de opciones operadas para la cantidad de activos bajo gestión de Madoff era mayor que el totalmente operado en todo el mercado de opciones. Así, muchos indicios que aquello era imposible. Sí, es que es increíble la cantidad de pruebas. Lo que pasa es que hay que reconocer que el chiringuito le aguantó mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Madoff en realidad? En realidad nada revolucionario. Se trataba al final de un vulgar Ponzi. Un Ponzi es una estructura en la que los beneficios que reciben los primeros inversores se pagan con las aportaciones de los nuevos. Es decir, un inversor de Madoff ponía 100. Después de 2 años creía haber ganado 25 y si pedía el dinero recibía 125, pero provenientes de nuevas aportaciones. No eran ganancias reales, sino que los nuevos inversores aportaban lo suficiente para cubrir el capital que salía. ¿Por qué digo que se trataba de un vulgar Ponzi? Porque esta estructura no la inventó Madoff, sino que se llama así por el fraude que montó un tal Charlie Ponzi en Estados Unidos en 1920, que fue tan sonado que se terminó usando su nombre para designar a este tipo de estafa. Pero creo que este ni siquiera fue el primero. No fue el primero. El primero, al menos del que se tenga constancia, que hablamos aquí ya de historias curiosas, ¿no? El primero es del siglo XIX. Y digo que es una historia curiosa porque este primer Ponzi fue un banco para mujeres, que se abrió en Boston, una tal Sarah House, y que tenía como reclamo
pues además de la falsa rentabilidad, como todos estos Ponzis, que era un banco en el que las mujeres podrían abrir cuenta sin autorización del marido. Y claro, eso atraía a las víctimas. Estamos hablando del siglo XIX. Y claro, las víctimas que fueron casi todas mujeres. Y es curioso, además de esto, que es que al final la tipeja esta que montó el banco, que por supuesto terminó en la cárcel, cuando volvió a salir, volvió a intentar la misma jugada otra vez. O sea que esa recurrencia, ¿no?, de la corrupción. Pero bueno, que esto que es una anécdota sobre el concepto de Ponzi, que no, el de Charlie Ponzi no fue el primero, ¿no? Perdona que me desvío. Muy interesante. Pues bueno, lo que hacía Madoff en su Ponzi era invertir una parte del dinero captado para dejar rastro entre brokers y custodios, pero una gran cantidad la depositaba en una cuenta opaca y se lo quedaba. Entonces, bueno, su hermano y un reducidísimo número de personas falsificaban los estados de cuenta y boletas de compra y venta para tener una apariencia, bueno, pues de normalidad. Y así también tenía algo para enseñar a los reguladores y auditores, ¿no?, fingiendo que todo era legítimo. Que estamos hablando de una menuda panda de pájaros, vamos. O sea, que es que esta parte de la coartada es imprescindible en un Ponzi, ¿vale? Un Ponzi necesita dos partes para que funcione bien. La primera es esa promesa de rentabilidad, ¿no?, ese gancho. Y la segunda es tener un aura, una reputación, ¿no?, un sentimiento como de exclusividad, por así llamarlo, que atrae nuevo dinero y que sobre todo desincentive a los que ya han caído en esa red, desincentive a que saquen el dinero. Porque si hay flujo de entrada y las salidas son pequeñas, la dinámica del Ponzi funciona perfectamente. O sea, la estafa no para, ¿no? Exacto. Eso fue exactamente lo que hizo Madoff. Ten en cuenta que la reputación que tenía este hombre como presidente del Nasdaq, miembro del consejo de varias instituciones, siendo un reconocido filántropo y con una red de contactos súper influyentes, o sea, realmente tenía una fachada impecable, que por cierto está muy bien reflejada en las dos películas que hay sobre el caso Madoff y que recomendamos las dos. Una tiene un enfoque documental, que es The Monster of Wall Street, y otra que se llama The Wizard of Lies. Es versión dramatizada con Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, en la que se ve cómo emplea la careta de exclusividad que comentabas, ¿no? Y esa parte como de éxito para captar capital. Sí, en esta segunda de Robert De Niro que comentas hay una escena que a mí me parece brutal, que es cuando las cosas ya le empiezan a ir mal a Madoff, que es Robert De Niro, y necesita dinero ya. Hay una escena en la que el tío está en una fiesta y se le acerca un tipo que dice que, bueno, pues que acaba de vender unas exposiciones, no sé si eran unas inversiones de private equity o así, no me acuerdo, y que quería invertir en su fondo. Y Madoff, que el tío estaba totalmente asfixiado ya en ese momento, la primera respuesta es: no, tengo el fondo cerrado, no quiero perjudicar a los inversores que ya tengo, no puedes invertir en mi fondo. Entonces, en un momento en el que ya estaba asfixiado, ¿eh? Y el otro le dice: hombre, son 100 millones de dólares. Y Madoff le dice: no. Entonces, se empieza a poner nervioso el que quiere invertir y empieza 125. 150, 175, 200, y Madoff, no, hasta que el otro, desesperado, le dice: ¿cuánto tengo que invertir para que me abras el fondo, macho? Y Madoff le dice, como perdonándole la vida: pero mira, si llegas, no sé si a 400 o 500 millones, pues igual sí. Y ¡boom! Trato hecho. O sea, es increíble porque en el momento en el que necesitaba dinero inmediatamente, Madoff sabía decir que no y apretar hasta que le sacaba hasta el último céntimo al otro. Porque la parte increíble de la estafa de Madoff es que, lo que estabas diciendo, ¿no?, de la reputación que tenía, consiguió convertirse en un producto de lujo. O sea, invertir en su fondo daba estatus.
Y por eso la gente, en vez de plantearse qué está pasando aquí, con todos los indicios que decías tú antes, ¿no? Pero en vez de plantearse todo esto que estaba encima de la mesa, lo único que les preocupaba era cómo podían meterle más pasta a Madoff. Estamos hablando realmente de una mente criminal que supo entender cómo funcionaba la psicología humana para aprovecharse de ella, ¿eh? Y lo hizo como nadie durante 30 años, que es increíble eso, 30 años. ¿eh? Bueno, Pepe, es que realmente su problema no fue que le pillaran infragante, sino la crisis de 2008. Al final sus clientes se vieron forzados a sacar el dinero de Madoff para tapar pues, agujeros que estaban teniendo en otras inversiones, y eso pues no lo pudo parar. Y ese fue el verdadero motivo por el que su Ponzi pues, no superó la crisis financiera. Sí, es increíble que fuera por la crisis financiera. Es que a lo mejor, si no, ahí seguía, ¿no? O sea, y al final, Madoff, o sea, podemos decir que fue víctima de su propio fraude, ¿no? Por así decirlo, porque el tío reportó ganancias falsas del 11% en 2007 y por encima del 7% en 2008. Entonces, claro, sus clientes veían a su fondo como la única forma de recuperar capital. Y creo que en 2 meses, en noviembre y en diciembre de 2008, no sé si sacaron más de 7.000 millones de dólares. Claro, en un momento en el que no había liquidez en el mercado, ¿no? Entonces, eso fue imposible para Madoff encontrar 7.000 millones de repuesto. Y claro, lo que decíamos antes, ¿no? Si el flujo de entrada se para en un Ponzi, la estructura del Ponzi explota. El chiringuito se acaba seguro. Eso fue exactamente lo que pasó. El 10 de diciembre de 2008, totalmente acorralado por los reembolsos, pues Madoff confesó a sus 2 hijos que todo era mentira, y al día siguiente sus hijos lo denunciaron al FBI. Denunciaron a su padre. 3 meses después, Madoff se declaró culpable de todos los cargos tras renunciar a su derecho a juicio, y a sus 71 años fue condenado a 150 años de prisión y a restituir 170.000 millones de dólares, cosa que, bueno, nunca sucedió. Las pérdidas fueron enormes en un principio, rondando los 18.000 millones de dólares, pero bueno, poco a poco se han ido recuperando, cerca de los 14.000, porque bueno, los inversores que ganaron dinero con Madoff fueron obligados a devolver esas ganancias. Así que las pérdidas reales rondan los 4.000 millones en la actualidad. Por otro lado, el coste humano de los implicados, pues imagínate, fue brutal. Madoff murió en la cárcel a los 82 años, su hermano pasó 7 años en la cárcel, su hermana apareció muerta junto a su marido en un caso en el que bueno, no se sabe si fue un suicidio, un asesinato. Su hijo mayor se suicidó en el 2º aniversario de la detención de su padre, y bueno, uno de los principales socios comerciales de Madoff, un banquero privado francés, también se suicidó al poco tiempo de destaparse el fraude. O sea, increíble. Tremendo, tremendo. Ese momento en el que Madoff le dice a sus hijos, que esto era la élite de Wall Street, ese momento en el que le dice a sus hijos, oye, estos 30 años de vida son todo mentira. Bueno, eso debió ser... eso debió ser increíble. O sea, vamos, o sea, casi nada. Y así, bueno, le hemos metido un buen repaso, ¿no? al caso de Madoff. Completamente. Para entender lo que ocurrió, ¿no? Hemos bueno, pues conocido lo que ocurrió, pero me parece importante también aquí que aprendamos, ¿no? De todo lo que hemos contado, porque aunque el caso Madoff es único por la magnitud de los hechos, no deja de ser una manifestación de la corrupción. Y lamentablemente la corrupción siempre va a estar ahí. Sí, eso es la corrupción y el exceso de confianza, porque lo que decíamos, Madoff al final levantó todo su imperio fraudulento a base de saber tocar teclas psicológicas que básicamente lo que hacían era bajar la guardia de sus clientes. Estamos hablando, ojo, que estamos hablando
de clientes como la banca Rothschild, Nomura, Banco Santander, JP Morgan, instituciones benéficas, planes de pensiones, universidades, vamos, las que quieras. Celebrities como Steven Spielberg y Kevin Bacon, que tendrán sus equipos de asesoramiento. Pero estamos hablando de fortunas, ¿no? O sea, por nombrar algunos. O sea, al final tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que falló? Pues Pepe, diría que lo primero de todo fue que Madoff superó la prueba del tiempo. Estamos hablando de un Ponzi que duró entre 20 y 30 años, dando rentabilidades consistentes en cualquier entorno de mercado. Y las personas que antes del derrumbe sacaron su dinero, realmente les llegaba un dinero a su cuenta que correspondía con lo que Madoff decía que había ganado para ellos. ¿Había rumores? Sí. Había indicios también, pero contra esos rumores e indicios había 30 años de operativa aparentemente normal. Entonces, bueno, ahora tenemos el beneficio de la retrospectiva, pero entonces en tiempo real, pues la fachada era perfecta. Y por eso captó tanto dinero y por eso el engaño duró tanto tiempo. Que, a ver, la gente tampoco es tonta, ¿no? Lo que pasa es que la tapadera era tan buena que es que la gente no se molestaba ni en entender cómo lo estaba haciendo. Esto que acabas de decir es importantísimo, ¿no? Entender cómo lo hacía, entender cómo ganaba dinero. Y nosotros, te pongo un ejemplo, en el equipo de inversión de Bestinver, cuando analizamos una compañía, lo primero que nos planteamos es cómo gana dinero, cuál es su modelo de negocio, cuál es su ventaja competitiva, cómo lanza productos al mercado. Y si no lo entendemos, no invertimos, ¿no? Pues eso mismo es lo que tiene que hacer un inversor particular cuando va a elegir un fondo de inversión. Y para nosotros es que es algo básico, ¿no? Y como es algo básico, tratamos de actuar con la máxima transparencia para aplicarnos el cuento, ¿no? Porque creo que pocas gestoras son tan claras explicando su forma de invertir, su filosofía de inversión, exponiendo al equipo de inversión, dando detalles trimestralmente en las cartas por todos los canales posibles. Traemos a los directivos de nuestras empresas a las conferencias anuales, damos charlas en nuestra red de oficinas por toda España y todo ello, pues, además de tener un interés divulgativo, porque es importante que la cultura financiera siga creciendo en España, tiene un objetivo que es responder con claridad total a la pregunta que todos ustedes, nuestros inversores, deben hacernos, que es vosotros, en Bestinver, ¿cómo invertís mi dinero? ¿Por qué generáis rentabilidad? Y tienen que entenderlo. Y esta es una pregunta que nos deben hacer a nosotros y que se deben plantear siempre cada vez que analicen una gestora de fondos, cada vez que se planteen la inversión en cualquier fondo de inversión. Y muy relacionado con lo anterior es estudiar de manera crítica las rentabilidades. Pues claro, totalmente. O sea, yo tengo una regla que aplico al analizar inversiones y que siempre se lo digo a todo el mundo, que la pueden aplicar cuando oigan cualquier propuesta de inversión. Y es que hay que desconfiar de esas rentabilidades que son más difíciles de creer que de conseguir. Hay que fiarse, ¿no? Sí, totalmente. Y en el caso Madoff las rentabilidades eran bastante sospechosas y vamos a hablar de los motivos por los cuales eran sospechosas. El primero es la recurrencia. Es imposible conseguir retornos positivos siempre, cada mes. Es imposible. Las líneas rectas no existen en los mercados. Así no se mueven los activos financieros. Así que Madoff estaba prometiendo algo que es que sencillamente no podía ser real. El segundo era la propia promesa de rentabilidad. Nadie puede prometer una rentabilidad concreta, porque se está refiriendo al futuro. Entonces, al estar condicionada por un montón de imponderables, no se puede predecir con exactitud. Es que está hablando de rentabilidad alta sin riesgo. O sea, que es totalmente irreal, ¿no? Es que, Pepe, a mí sí que a veces hay amigos que me dicen, he visto en internet no sé qué inversión que asegura una rentabilidad estratosférica y no tiene riesgo. Yo siempre digo, a ver, eso, más que, ¿no? O sea, ese tipo de promesas, más que confianza, ya te parece una señal de alarma. Eso es, o sea, recuerden, hay que desconfiar de esas rentabilidades que son más difíciles de creer que de conseguir. Desconfíen.
Exacto. Y otro motivo que me parece muy importante también era, la falta de replicabilidad de la estrategia. Varios analistas e inversores trataron de replicar la estrategia de Madoff y no pudieron igualar sus resultados, y eso que, como hemos dicho, era bastante sencilla. Bastante conocida, sí. Pero es que, claro, si aquí, o sea, si tú no puedes replicar una estrategia y conseguir esos resultados ni de cerca, pues hay dos posibilidades. O sea, la primera posibilidad es que realmente esos tíos no estén empleando la estrategia que dicen, entonces ya es una primera señal de alarma, o si emplean esa estrategia que dicen, los resultados son falsos. O sea, que es casi tan malo como lo anterior, ¿no? Sí, y además por el volumen de activos que decían gestionar, los movimientos de Madoff pues tenían que notarse en el mercado de opciones y no se notaban. De hecho, tendría que emplear un número de opciones tan alto que superaba el volumen total del mercado. A ver, sé que hoy es fácil decirlo, pero la verdad que con un poco de sentido crítico, de verdad, la verdad es que hubiera bastado para ver que aquí había gato encerrado. Había gato cerrado, claramente. Pero contaba a favor también que el activo en el que invertía Madoff, por la parte de la estrategia, era muy opaco, ¿no? Me refiero a esa parte de las opciones que usaba en su estrategia, y siempre podía decir, bueno, que las opciones, bueno, pues ya sabes, ¿no? No es tan fácil de seguir. Sin duda, la opacidad era un ingrediente necesario. Sí, totalmente. Sí. Y además, es importante, antes hablábamos de otros fraudes, que la opacidad es una constante en la historia de los fraudes. Ahora, fíjate, yendo a España, que siempre hablamos de Estados Unidos, pero en España lamentablemente también tenemos ejemplos. A muchas personas jóvenes que nos estén escuchando, sé que lo que voy a decir ahora les sonará chino, pero los que tenemos más de 40 años, recordamos los casos de Forum Filatélico y Afinsa. Esto de 2005-2006, ¿no? Que eran dos entidades que sobre el papel invertían en sellos y que con esos sellos prometían rentabilidades del 6-10%. Ahora, lo de la inversión en sellos, claro, ahora nadie habla de ello porque realmente tiene un estigma de aquella época, ¿no? Por eso los jóvenes seguro que es que ni les suena esto, pero en aquel momento era un boom, mucha gente invertía en sellos. ¿Y qué pasa? Que es que el mercado de los sellos era un mercado absolutamente opaco, ¿no? Mucho tasador interno, catálogos propios con tablas de precios que ponían las propias compañías, la custodia de los sellos la tenía la propia Forum y Afinsa. Y entonces no podías mandar los sellos a otro sitio, te los guardaban ellos, te decían cuánto valían, cuánto se habían revalorizado. Y claro, al final, esta opacidad hacía imposible que la gente pudiera seguir con liquidez y con transparencia, como puede ser en la renta variable, la evolución de las inversiones. Se tenían que fiar del custodio, que además era el que se lo vendía, cuánto valían, dónde estaban, una cuestión que el cliente no podía comprobar. Claro, al final fueron dos Poncis, que fíjate qué magnitud. Antes decías que Madoff había dejado 4.000 millones de pérdidas después de las recuperaciones, ¿no? Pues en el caso de Forum y Afinsa estamos hablando de casi 450.000 afectados y de pérdidas de más de 5.000 millones de euros. Sí, increíble. Más que Madoff, ¿verdad? Es que es increíble. Pero es un caso español del que nadie se acuerda ya. Pero es que hay que tener en cuenta que, fíjate, coincidencias con Madoff, ¿no? Eran dos empresas que llevaban décadas operando. O sea, como tú dices, habían pasado la prueba del tiempo. Los que habían retirado el dinero habían recibido lo que Forum y Afinsa les había dicho que iban a ganar. Entonces, había un dinero contante y sonante, ¿no? Contra cualquier rumor, contra cualquier indicio de tal. Y había mucha publicidad, mucho boca a boca. Exactamente igual que Madoff, ¿no? Lo que me parece increíble, Pepe, es que con la regulación tan estricta que existe, se desarrollen entidades así en España. Y me llama la atención. Pues sí, no, es llamativo, hombre, vamos a ver, la regulación ha avanzado desde entonces, afortunadamente, ¿no? Pero también ten en cuenta que en estos casos
no estaban reguladas ni por Banco de España ni por la Comisión del Mercado de Valores, porque no eran dos entidades financieras, eran dos empresas que se dedicaban a gestionar bienes tangibles, no financieros. Entonces, claro, este es otro aspecto que muchas veces pasa desapercibido, pero que, ojo, que para un inversor español tiene una importancia total. En España, o sea, estamos hablando de criterios para seleccionar una gestora de fondos. En España, importantísimo como inversor que centrarse exclusivamente en entidades reguladas por CMNV y Banco de España. Son organismos regulatorios que tienen una labor importantísima, ¿no? para proteger el interés de los ahorradores. Y luego, además de contar con ese sello de regulación, de supervisión por los reguladores, también es importante invertir en entidades pues capaces de tener los recursos necesarios para un control interno de calidad, ¿no? La verdad es que es una parte poco visible de una gestora, pero es que hay mucha gente, ¿no?, detrás, el departamento de operaciones, legal, cumplimiento normativo, oye, luego las auditorías, los sistemas tecnológicos, ¿no? Sí, la tecnología, todo ello son recursos enormes que una gestora de fondos destina a que todo vaya bien, que todo el mundo actúe como debe actuar, bueno, pues que sigan los reglamentos internos, la legislación. Y en Bestinver somos más de 200 empleados. Entonces, luego hay comités, organismos internos. Claro, es que hay muchos ojos, ¿no?, mirando. Pero es que en Madoff, el jefe de cumplimiento normativo era su hermano. Claro. Es que es como de broma. Es que en la división fraudulenta no debían trabajar más de 20 personas, que es menos de los empleados que tenemos nosotros en el equipo de inversión, para que hagamos una idea. Exacto. Así es que eso es otro de los aspectos importantes que hay que analizar antes de elegir gestora de fondos, ¿no? Pues eso, cómo se analizan y se controlan los riesgos financieros, operacionales, legales, pues cómo se gestiona esto dentro de la entidad, ¿no? Que siempre se hablan de los equipos de inversión, pero para mí tener esta seguridad de estar invirtiendo con una compañía que tiene capacidad de control interno, pues no sé si decir tan importante como el equipo de inversión, pero ahí, ¿no? Porque al final son herramientas, son mecanismos que solo tratan de proteger los intereses de los inversores. Por eso son tan importantes, ¿no? Muy importantes, Pepe. Estoy de acuerdo. Bueno, pues hemos recordado uno de los episodios más negros de la historia de los mercados, el fraude Bernie Madoff, y hemos aprovechado para hacer un pequeño checklist para auditar a las gestoras de fondos en las que nuestros oyentes estén pensando invertir. Sí, eso es. Pues mira, yo cuando salió el caso de Madoff, se hizo público, estaba en una plaza en Múnich, de visita, estaba viendo compañías junto a Jorge Fuentes, que es cogestor de Bestinver Internacional, Bestinfond y Bestinver Grandes Compañías junto a Tomás Pinto. Y estábamos ahí en la plaza, Jorge y yo, y nos quedamos fríos porque al principio esta noticia fue, se ha descubierto una estafa de 48.000 millones de dólares. Estamos hablando ya del año 2008 con el mercado colapsando, el peor momento de la historia, y de repente como esta puntilla, ¿no?, que iba a matar la confianza de los inversores, ¿no? Y fíjate, una de las reflexiones que hacíamos en aquel momento, por eso cuento esta historia, es que al final, con todo, momento de bancos estadounidenses colapsando, bueno, pues la crisis, ¿no?, de 2008 y de repente esto, estábamos diciendo, pues a lo mejor es buen momento para comprar renta variable, porque la renta variable, las compañías, sobre todo las buenas, que tienen buenos balances, son capaces de sobreponerse a todo. Y esta crisis de confianza que iba a generar Madoff, porque estamos hablando del gurú, ¿no?, de aquella época, y que era todo mentira, iba a generar, seguro, precios muy buenos en renta variable, sobre todo en aquel entorno, ¿no? Entonces, es uno de esos momentos en la historia de una carrera profesional en la que siempre recuerdas dónde estabas cuando ocurrió, y que, como en el resto de esos otros momentos en los que recuerdas
¿dónde estabas? Pues hablamos de los confinamientos en 2020, Sí, hablamos de las Torres Gemelas en 2001, hablamos de esto de Madoff en 2008. Siempre son buenos momentos de compra. En ese momento parece el infierno, pero es para una un inversor oportunidad. de largo plazo, exacto, es una oportunidad. Creo que es la reflexión con la que me gustaría cerrar este episodio, que creo que nos ha quedado bastante completo. Sin duda, Pepe. Pues bueno, si no tienes nada más que añadir, me despido de todos ustedes en nombre de todo el equipo de Bestinver y hasta el próximo episodio de Valor con B. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Valor con B, un podcast de Bestinver. Hasta pronto.